porque ella está haciendo videos pornográficos con mi hija y con mi sobrinita. ¿Y qué edad tiene la niña? 9. Dándose besos, eso es un contenido sexual. Pero se dan besos en la boca. Se dan un beso en la boca, es normal. Tú Pero, le das besos ¿cómo a va la a niña ser en la normal? boca. Yo soy- le doy besos a la niña en la boca. Son primitas. Pero ¿cómo que con lengua? Las niñas vinieron. Sí. Qué bien. Lleva un mes viviendo la niña en la casa. La niña tiene 17 años, está embarazada de mi hijo de 15 años. Ay, mamá. Usted se imaginará el problema en el que estamos metidos. La mejor solución que yo veo en ti es abortar. No, yo no estoy en contra de eso. Para mí es un asesinato. ¿Cómo es posible que usted permita que su hija de Porque es un 17 irresponsable, no le importa. años Está esté viviendo en alcahueteando. casa de un chiquillo de 15 que la embarazó? Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche dijo: los niños son inocentes, aún en su malicia. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. La cita está cargada, así que no nos queda otra que ver de qué se trata el primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Las niñas están demasiado pequeñas para que le estén metiendo ideas sexuales. Además, están ganando dinero con eso. El sexo está en la mente morbosa de los adultos. Las niñas tienen una mentalidad inocente. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Andrei, ¿es tu nombre? Andrei, Andrei, ok, Andrei. Bueno, estás demandando a Luz Ángela. Dime quién es ella, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. buenas tardes, doctora. Ella es mi esposa Ángela y yo la estoy demandando porque los dos tenemos una hija, doctora. Y la estoy demandando para que usted me ayude y me dé la custodia total de mi hija, el divorcio. No me vas a quitar a la niña. El divorcio, porque ella está haciendo videos pornográficos con mi hija y con mi sobrinita. No es así, doctora, videos pornográficos. Pero Sí, claro. imagínate tú, o sea, si lo que tú me estás diciendo a mí es cierto y has venido aquí a divorciarte, a pedir la custodia de tu hija sin llamar a la policía. Estaría yo Doctora, presa, es estaría grave, yo presa tu si fuera inacción así. es grave y tonta es ella de estar aquí. Sí, por supuesto. Sí, doctor, es que yo quiero explicarle cómo yo lo veo para que usted me entienda de qué yo le estoy hablando. Ok, doctora. ahora dime esto, ¿cuánto tiempo llevan casados ustedes? 15 años. Llevan mucho tiempo. 15 años, sí, doctora. ¿Y qué edad tiene la niña? 9. La niña tiene 9 años de edad. Ok, a ver, explícame por qué tú me estás diciendo esta barbaridad que me estás diciendo. Mira, doctora, nosotros somos de Colombia. Hace unos años teníamos un pequeño negocio familiar allá en Colombia y tú sabes, por la situación económica y todo lo que pues, nos pasó allá, nosotros tuvimos que vender ese negocio, estábamos muy mal económicamente y como familia nosotros decidimos que teníamos que venirnos para acá, para los Estados Unidos, para empezar una nueva vida por las niñas, para que estuvieran mejor, que estudien, que sean bien. Como no podíamos venirnos todos, decidimos que se viniera Ángela, mi esposa, con mi mamá. Como siempre, la manera más fácil. Con mi mamá, mi niña y mi sobrinita. Mi hermana le dio el permiso a Ángela y a mi mamá para que se la traen y empezaran a estudiar y todo, mientras que yo y mi hermana y mi papá solucionábamos un problema con una casita que teníamos allá porque no la podíamos vender por las mismas deudas y eso. Resulta que ellas se vienen hace como más o menos un año y hace como 4 meses
Ángela empieza a mandarme dinero para pagar todas nuestras deudas. Me empieza a mandar dinero para pagar esto, para solucionar lo otro, y ya era demasiado dinero. Y yo empecé a decirle, pero oye, ¿en qué estás trabajando? Porque pues yo contento, pero ¿por qué me estás mandando pues tanto dinero? Yo ahí fue cuando me empiezo a preocupar, doctora. Yo lo primero que pensé fue, no, ya se consiguió otro tipo y la está manteniendo, le está dando plata. Como siempre pensando lo peor, o se doctora. prostituyó, se está y no acá, ya está acá, ya está acá. Es que me estaba mandando mucho dinero, doctora. Oh, sí, ok. Y ya arreglamos todo eso y hace más o menos un mes nos vinimos con mi papá, mi hermana y yo pues muy preocupada para ver qué era lo que estaba realmente pasando acá. Ok. Llego acá y pues lo primero que me encuentro es que nadie la está llamando, no está saliendo con nadie, pero tampoco está trabajando, o sea, no tiene un horario que salga a las 8, llegue a las 10, nada, salía a hacer vueltas y eso, pero nada, digamos, un trabajo normal. Pero después y yo de 15 años de matrimonio, esta mujer no te podía explicar en qué era que estaba ganando dinero. No, que ella estaba trabajando, que hacía unos turnos que no sé qué, pero para tanto dinero, doctora, lo único que yo la veía es que ella estaba metida mucho tiempo en el internet. Y ahí es cuando un día que ella sale normal, yo entro a la computadora normal a mirar mis cosas y tal, cuando veo es un video de mi niña y mi sobrinita dándose besos, eso es un contenido sexual. Eso, ¿Contenido sexual? Ahora esas foticos que sacan en internet, en Facebook, sacando la trompa, esas ella las tiene ahora haciendo videos y los está vendiendo para tener... Es algo normal. Para de ahí hacer es plata. que está haciendo el sí, dinero. de ahí es de donde me está mandando, de donde nos mandó todo ese dinero para solucionar todo eso, doctora. Entonces lo que yo le pido es que por favor, me dé la custodia de mi niña porque no puede seguir con una mujer como esa, me vas doctora. A quitar a la niña. Obvio. No me vas O sea, a quitar para a la ti niña. lo que tú observaste era algo que te causó incomodidad. Vamos a ponerlo así. Incomodidad. No, doctora, es el colmo que las dos niñas besándose, es que tienen 9 años y 11 años, doctora, eso, y digamos... O sea, que para ti es pornografía, pero Para bueno, pero mí. ¿están Pero vestidas no es las niñas o pornografía, están doctora. desnudas? No, para nada. No están desnudas, doctora. En ningún momento. Pero, doctora, es que lo que me preocupa es a dónde vamos a llegar. Si ella ya las puso a hacer eso acá, ellas venían a estudiar eso, entonces, ¿qué día, al día de mañana, qué las va a poner a hacer, doctora? O imagínese, si hoy las puse, si les dice quítese las niñas no tienen conciencia. Ellas hacen lo que las mamás les está diciendo y para ellas va a ser normal. Las está afectando lo que ellas tienen, lo que es la sexualidad de ellas, sus valores doctora. y eso. Ok, perfecto, ok. ¿Qué estás haciendo? No, mire, doctora, no es así como él lo está Sí, exponiendo. claro. No es ningún video sexual, doctora. Pero lo que él me ha dicho es suficiente para por lo menos llamar mi atención Sí, de la doctora. preocupación. Pues de la manera que él lo está viendo, Pero ¿quién puede comprar esto? hay gente que lo compra, Pero, doctora. ¿para qué? O sea, la gente ¿Qué si tiene estás morbo. haciendo? Yo quiero que tú me digas que tú Simplemente fotos, doctora. Fotos donde las Y niñas... videos también, donde no lo las vengas niñas a se dan negar un ahorita. beso, no estoy Pero negando se dan nada. besos en la boca. Se dan un beso en la boca, es normal. Tú Pero, le das besos ¿cómo a va la a niña ser en la normal? boca. Ay, yo Yo soy- le doy besos a la niña en la boca. Son primitas, se Espérate un criaron momento. No, es normal. No es normal, doctora. Ok, espera, no, doctora, déjame no hay hacer un ninguna receso. malicia. Vamos a hacer un receso, que yo tengo que respirar. Déjame respirar a mí. Y cuando regresemos yo quiero que tú me expliques a mí qué es lo que es esto. O sea, ¿qué hay aquí? ¿Por qué tú estás haciendo? ¿Cuánto tu dinero estás ganando con esto? Regresamos después de este corto receso. ¿Sabes lo que esas niñas están aprendiendo? Están aprendiendo a ser actrices porno. ¿Qué usted cree que hacen con esas fotos los que la compran? ¿La ponen en el calendario de su casa? ¡Caso cerrado! Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho.